Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Espero que ya estén practicando bueno, por lo menos estén resolviendo ya las tareas correspondientes a cada día de acuerdo a la calendarización. Si tienen dudas, no duden en hacérmelas saber por medio de Telegram o por medio de Teams, ya que por correo institucional va a ser muy complicado que les atienda, ¿verdad? O por lo menos que les atienda la duda. Atenderlos los voy a atender, pero que les resuelva la duda, un poco complicados, por eso por correo, ¿verdad? Bien, entonces hasta ayer vimos dos propiedades. Una tercera propiedad sería la propiedad distributiva, ¿verdad? Distributiva. Consiste em, en que si tengo dos números, si tengo tres números, cualesquiera, de hecho ya los habíamos elegido, ¿verdad? Al inicio, eran -5, 7 medios y pi. Aunque también falta la propiedad asociativa para la multiplicación, entonces borremos esto. Falta la propiedad asociativa para la multiplicación. Entonces aquí este sería el ejemplo número 1. Este sería el ejemplo número 2. Un ejemplo número 3 sería, siempre eligiendo los mismos tres números, es -5, 7 medios y pi. Un número negativo, un número fraccionario y un número irracional. -5 por 7 medios por pi. Es lo mismo que -5 por 7 medios por pi. Bueno, de hecho a ustedes no les van a poner así, va, que un número es igual a otro número. Solo les estoy explicando cómo funciona la propiedad asociativa. Significa que ustedes pueden asociar los primeros dos números y el resultado sería -5 por 7 medios. Van a notar ustedes, van a tener que saber ustedes que para para multiplicar un entero con una fracción, basta con solo multiplicar los numeradores. -5 por 7 da -35 sobre 2 por pi. O pueden lo pueden resolver de esta otra forma. Agarrar estos dos números, los últimos dos números, y multiplicarlos. Sería -5 por una fracción por un número irracional, basta con multiplicar los numeradores. Entonces los numeradores son 7 y pi. Ayer, la clase pasada, les mencioné cómo multiplicar un número entero con un número irracional. Es tan simple como solo escribirlos juntos. 7 pi, nada más. Multiplicar un número entero con un número irracional solo es de juntarlos. 7 pi sobre 2. Bien, ahora nos queda en el lado izquierdo, nos vuelve a quedar otra fracción multiplicado por un número irracional. Entonces, para multiplicar fracciones con un número con un número es tan simple como multiplicar los numeradores. Entonces, en este caso es un número entero con un número irracional, entonces solo lo junto. Recuerden que el número entero es -35.
Ese es el número entero. Y el número irracional es pi. Entonces negativo 35 pi sobre 2. Esa sería la respuesta. También lo podrían hacer de la otra forma, sería otra vez un número entero por un número irracional. Solo multiplico los numeradores y me queda, obviamente voy a multiplicar el negativo 5 con el positivo 7 y me quedaría negativo 35 pi. El pi no lo puedo multiplicar, solo lo junto. Sobre 2. Bien, ese es el resultado y es idéntico al que habíamos hecho en el lado izquierdo. Bien, este es un 2, solo lo voy a subir un poquito porque se ve bien feo ahí traslapado. Aquí un 2 y esto ya. Bien, un cuarto ejemplo sería con la propiedad asociativa. Ya, número 3, propiedad asociativa. Entonces, tengo los mismos tres números, menos 5, y voy a sumar la fracción que es 7 medios, con el número irracional que es pi, lo voy a sumar. Entonces, para asociarlos solo tengo que multiplicar el número que está por fuera del paréntesis, voy a multiplicarlo por el que está dentro. Obviamente hay dos números, un número fraccionario y un número irracional. Si multiplico el número entero por el fraccionario, me quedaría menos 5 por 7 medios. Luego sigue un más. Ahora voy a multiplicar el número que está fuera del paréntesis por el otro número que está dentro del paréntesis, que es un número irracional. Entonces me queda menos 5 eh, por pi. Bien, entonces la primera multiplicación me queda menos 5, que es un número entero, negativo, por 7 medios, que es una fracción. Entonces solo multiplico los numeradores y me queda negativo 35 medios. Más un número entero negativo con un número irracional, solo los dejo juntos. Cuando hay dos signos juntos, les dije yo que es bueno separarlo con paréntesis, ¿verdad? No significa multiplicación, simplemente estoy separando los dos signos que están juntos. Algunos de ustedes tal vez podrán hacer más por menos, y está bien, más por menos es menos. Como el paréntesis significa multiplicación, en este caso lo que se va a multiplicar son los signos, pero preferiría que se quede así. Preferiría yo que se quede así. Más por menos, perdón, más, paréntesis, negativo 5. Esa sería la respuesta. Bien, ¿qué otra propiedad vimos? Vamos a ver. Solo déjenme revisar. Que un número es igual a otro número. Bien. Número 4.
Dice que si tengo que 2 es igual a 2. Bueno, perdón, usando los mismos números que tenemos allá, que si negativo 5 es igual a negativo 5, entonces el segundo número que tengo es una fracción, ¿verdad? Era 7 medios. Entonces yo le puedo sumar 7 medios a ambos lados. Menos 5 más 7 medios siempre va a ser igual a menos 5 más 7 medios, siempre y cuando le sume el mismo número, ¿verdad? Esa igualdad siempre va a ser así. Em, Bien, o también multiplicación, en forma de multiplicación, que sería em, o la multiplicación, o miren que yo tildo la o porque en matemática no se puede confundir con el cero, entonces siempre la o va tildada, ¿verdad? Si menos 5 es igual a menos 5, entonces a ese menos 5 yo lo puedo multiplicar por otro número, por pi, por ejemplo. Entonces también al lado izquierdo lo tendría que multiplicar, al lado derecho también lo tendría que multiplicar por pi. Todo lo que haga en el lado izquierdo lo tengo que hacer al lado derecho y siempre se mantiene la igualdad. Eso es cierto, eso es cierto. Y bien, hagamos las comparaciones. Si tengo dos números, por ejemplo, si quiero comparar menos 5 con 7 medios, si quiero comparar menos 5 con pi, si quiero comparar 7 medios con pi, o al revés también se puede comparar. Podemos comparar 7 medios con menos 5, eh, pi con 5, con negativo 5, o pi con 7 medios. Entonces nosotros decimos que, que negativo 5 es más pequeño. Entonces la parte abierta la dejamos en el otro número. La parte abierta de la desigualdad la dejamos apuntando hacia el otro número. Y la parte cerrada apuntamos al número más pequeño. Negativo 5 es más pequeño que 7 medios. Matemáticamente se leería negativo 5 menor que 7 medios. Negativo 5, ese símbolo que está en medio se lee menor que, y el otro número se lee 7 medios. Negativo 5 menor que 7 medios. Negativo 5 con pi también sigue siendo menor que, entonces sería negativo 5 menor que pi. Ahora comparemos 7 medios con pi. Aquí tendríamos que hacer el uso de la calculadora. Conviertan los dos números a racionales. Conviértanlos a racionales. Por ejemplo, 7 medios en número racional, en decimal, perdón. En número decimal sería 3.5 y pi sería 3.1. Entonces 3.5 es mayor que 3.1. Entonces ponemos mayor que. 7 medios con negativo 5. 7 medios es mayor que, sí, es mayor que negativo 5. Todos los números negativos son más pequeños. Entre más negativo sea, más pequeño es, ¿verdad? Cuando digo más negativo, me refiero a, por ejemplo, menos 100 y menos 1. ¿Quién es más negativo? Entonces 100 menos 100 es más negativo que menos 1, entonces es más pequeño, entonces ponemos menor que. Pi y negativo 5, pi es más grande, ¿verdad? Mayor que. Pi y 7 medios, pi es más pequeño, entonces menor que. Bien. Eh, Eso es cuando quieran comparar, ¿verdad?
Sigamos comparando. Número 6. Por ejemplo, si ustedes saben que pi, si ustedes saben que pi es mayor que negativo 5, ¿saben esto? Entonces, ¿qué pasa si a pi la multiplican por la fracción 7 medios? Si a pi la multiplico por la fracción 7 medios, de hecho se pone primero la fracción y después se pone el pi. Pero dejémoslo así. Si a pi la multiplicamos por 7 medios, entonces a negativo 5 también la puedo multiplicar por 7 medios. De hecho, sí se tiene que multiplicar por 7 medios. Pero, ¿qué pasa con la desigualdad? Se mantiene. Siempre va a ser mayor que. ¿Por qué? Porque 7 medios es positivo. Pero imagínense que tengamos esta otra desigualdad. Que 7 medios es mayor que pi. Y a 7 medios la multiplique por un número negativo. 7 medios la multiplique por negativo 5. Recuerden que cuando hay dos signos ahí, por ejemplo, ahí hay un por y hay un menos. Entonces a uno, al número que está relacionado, el signo, hay que ponerle el signo en paréntesis. Por ejemplo, negativo 5 es un número. Entonces lo estoy separando del por. Por eso lo pongo entre paréntesis. Solo para eso. Si a 7 medios lo multiplico por negativo 5, a pi también la tendría que multiplicar por negativo 5. ¿Qué pasa con la desigualdad? Si lo multiplico por un signo negativo, entonces la desigualdad cambia, ¿ves? Antes era mayor que, ahora se convierte a menor que. Y lo pueden comprobar con una calculadora. Si multiplican 3.5 por menos 5, les va a dar un número muy pequeño. A que si multiplican 3.1 porque pi vale 3.1 o 3.14, como quieran decirle. Si multiplican 3.1 por negativo 5, es más grande ese número. 3.5 por negativo 5 es más pequeño que 3.1 por negativo 5. Lo pueden comprobar en una calculadora. Bien. De hecho, vamos a comprobarlo ahorita. Vamos a hacerlo. Espero que tengan ustedes su calculadora a la mano para comprobar los resultados. Sería 7 medios por negativo 5 da 17.5 negativo menos 17.5 menor que pi por 7 medios por negativo 5. Pi, vamos a ver pi, pi. Da negativo 15.7, negativo 15.7, aproximadamente, no es exacto. Recordemos que pi es un número irracional, o sea que continúa aquí, pongámosle que continúa. Entonces negativo 17 es mucho más pequeño que negativo 15. En el otro daba pi por 7 medios, pi por 7 medios, da 10.9. Recuerden que pi es un número irracional, entonces aquí voy a escribir 10.9 y puntos suspensivos porque continúa. Mayor que negativo 5 por 7 medio es negativo 17.5. Este es un número racional, no continúan los puntos decimales. Cuando continúan los puntos decimales es un número irracional. Cuando no continúan los números decimales, es un número racional, ¿verdad? Entonces 10.9 es mayor que negativo 17.5. Así comprueban ustedes, ¿verdad? Esa propiedad.
Bien, busquemos más. Bien, cambiemos de tema. Siempre revisen la diapositiva que yo les estoy, bueno, para los que quieren una lectura más ligera que el libro de texto. Recuerden que para esta clase ustedes tienen que ya haber leído el libro de texto. Yo solo les estoy aclarando dudas. Igual les estoy haciendo esta diapositiva. Siempre que mejoro, que le agrego algo a la diapositiva, la estoy actualizando en Teams. Entonces, ahorita, de hecho, vamos por el valor absoluto de un número real. Solo quería mostrarle la diapositiva, cómo va por los momentos. Ya le agregué este resumen de propiedades para que la tengan ahí y la puedan imprimir en una hoja aparte, toda junta. Más propiedades, más propiedades. Estas propiedades de las fracciones es bastante útil para ustedes. Cómo multiplicar fracciones, cómo dividir fracciones, cómo sumar fracciones, cómo sumar el 3 es cómo sumar fracciones cuando tienen el mismo denominador. Y el 4 es cómo sumar fracciones cuando tienen diferente denominador. El 5 bueno, esta es cómo cancelar términos. Por ejemplo, si en el numerador y en el denominador hay un número que está multiplicando y es igual, se pueden cancelar. La C y la C se cancelan. Entonces, esa es una propiedad de las fracciones, solo de las fracciones, pero siempre y cuando estén multiplicando. No vayan a creer que si A más C, recuerden que A es un número y C es otro número. Si A más un número, perdón, si un número más otro número se están sumando en el numerador y en el denominador, un número más el mismo número del numerador se están sumando también, no es que se cancelan el número que son iguales. Si están sumando, no se cancelan, solo se cancela cuando están multiplicándose. Esa es la propiedad número 5. La propiedad número 6 es bastante útil. ¿Cuándo una fracción va a ser igual a otra fracción? Ustedes tienen que ser capaces con esta propiedad 6 de distinguir que un tercio es una fracción. Un tercio es lo mismo que 2/6. Un tercio es lo mismo que 2/6. Tienen que ser capaces tienen que ser capaces de distinguir eso, que un tercio es lo mismo que 2/6. La propiedad 6 me dice que eso es así porque si ustedes multiplican 1 por 6, les va a dar 6. Y si ustedes multiplican 3 por 2, les va a dar 6. Entonces, por eso es igual. Esa es la propiedad número 6. Multiplicación cruzada se llama. Una fracción va a ser igual a otra fracción si hacen esa multiplicación cruzada. Pero ustedes tienen que ser capaces de distinguirlo por otros medios, no solo por este. Pero esta propiedad es bastante útil. Bien. Continuamos entonces. Estas son en el resumen de la 1.1. Después iríamos a la sección 1.2 a partir de la otra semana, creo. Ya comenzaríamos con la sección 1.2. Debimos haber empezado hoy, pero no tuvimos clase los primeros días. Esta propiedad de los números negativos es bastante importante también. ¿Qué pasa si un número negativo si el negativo 1 está multiplicando a otro número? Es simple. Eliminen el número 1 y solo escriban negativo 1. B, negativo el otro número. Solo como que el negativo se lo traspasa al número.
siempre y cuando sea negativo 1 el que esté multiplicando. Si es negativo 1 multiplicando con el 5, entonces se escribe negativo 5. Cuando hay dos signos negativos, se elimina y se hace positivo. O sea, negativo 5 menos negativo 5. En primer lugar, hay que aprender a leer este número. Hay que aprender a leer este número. ¿Qué dice ahí? Ahí dice menos negativo 5. ¿Quién es el número ahí? Lo que está entre paréntesis. Yo les enseñé que el paréntesis se usa para separar signos. Entonces, ¿cuál es el número relacionado o el número asociado ahí? Es negativo 5. Entonces, al negativo 5 lo multiplico por un menos. Entonces, se vuelve positivo. El negativo 5 se vuelve positivo 5. Al negativo 5 lo multiplico por un menos. Cuando hay dos signos menos juntos, se vuelve positivo. Cada una de esas propiedades las tienen que leer ustedes, ¿verdad? Y entender, ahí están los ejemplos. Bien. Valor absoluto. Dice un número, el número no negativo A en barras, el número no negativo. ¿Qué significa no negativo? Un número no negativo es un número positivo. Un número no negativo es un número positivo, pero también es cero. El cero no es negativo, tampoco es positivo. Por eso se escribe número no negativo, porque el cero no es ni positivo ni negativo. Entonces, un número no negativo puede ser cero o puede ser cualquier número positivo. Se conoce como el valor absoluto de A. Recuerden que A es un número. A es un número. Aquí vamos a usar bastante las letras, pero las letras son números. Las letras son números, solo que alguien de ustedes puede decir que A vale negativo 5, o otro de ustedes puede decir que A vale 7 medios, o yo puedo decir que A vale pi. Entonces, el número puede ser cualquier número, de hecho. Entonces, por eso mejor se dice A, nada más, porque puede ser cualquier número. Entonces, el número no negativo A en barras se conoce como valor absoluto de A, para la cual damos la siguiente definición. Sea A, esta nomenclatura tienen que ser capaces de entenderla ustedes, ¿verdad? Ahí dice que A pertenece a los números reales. ¿Y cuáles son los números reales? Los irracionales, los racionales. ¿Y cuáles son los números racionales? Los enteros negativos, los enteros positivos, los naturales y las fracciones. Esos son los números racionales. Entonces A puede ser cualquier número. Sea A cualquier número, así dice ahí, sea A pertenece a los reales, o en otras palabras, sea A cualquier número, el valor absoluto de A se representa por las barras A dentro de barras, perdón, se representa por A dentro de barras y se define como, esta definición es bastante importante, la de valor absoluto. Va a ser A si A es positivo, va a ser A si A es positivo y va a ser menos A si A es negativo. Va a ser A si A es positivo y va a ser menos A si A es negativo. Este menos A se lee de la siguiente forma. La expresión menos A se lee el opuesto de A. Cada vez que ustedes vean menos A, léanlo como el opuesto de A. Por ejemplo, si ustedes ven menos 5, aquí se lee como el opuesto de 5. Pueden leerlo como negativo 5, sí. Pueden leerlo como negativo A también. Pero lo correcto sería leerlo como el opuesto de negativo, de 5, perdón, el opuesto de 5 o el opuesto de A. Bien, hagamos ejemplos.
valor absoluto. Busquemos ejemplo. Calcular el valor absoluto de... Pongamos la definición. Dice que el valor absoluto de A va a ser igual a positivo A y el opuesto de A. Positivo A, sí. A es mayor que 0. A mayor que 0 significa positivo, ¿verdad? Todo número mayor que 0 es positivo. Y menos A o opuesto de A, sí, A es menor que 0, o sea que A es negativo. Vamos a ver aquí. Solo una de las dos pueden elegir. O pueden elegir la número 1 o pueden elegir la número 2, pero no las dos. Solo uno pueden elegir. Entonces, hagamos un ejemplo. Encuentre el valor absoluto. De negativo 6. B, de positivo 6. Inciso A, positivo 6. ¿Cuál es el valor absoluto de positivo 6? Entonces sería valor. Entonces, valor absoluto de positivo 6. ¿Cómo es 6? A es lo que está dentro de las barras de valor absoluto. ¿Cómo es A? ¿Mayor que 0 o menor que 0? Es mayor que 0. Si es mayor que 0, entonces va a ser el mismo resultado, dice. Va a ser 6. Va a ser 6. Hagamos un ejemplo, otro ejemplo. Inciso B. Negativo 6. Entonces, valor absoluto de negativo 6. ¿Cómo es A? En este caso, A es negativo. Entonces, si A es negativo, escribo el opuesto del negativo. ¿Cómo se escribe el opuesto del negativo? Lo acabamos de ver. Primero escribo el negativo y después escribo el opuesto. Esto significa opuesto. Un signo menos significa opuesto. Entonces, el opuesto de negativo 6. El opuesto de negativo 6 es positivo 6. Simplemente ustedes le pueden decir, bueno, solo le cambio el signo y ya. Está bien. Si lo entienden de esa forma, está bien. Pero la forma matemática que debe ser el opuesto del negativo. El opuesto de un número negativo. El opuesto de negativo 6 es positivo 6. Vamos a otro ejemplo. C y D. C sería, este es un número, 1/2 menos 3. Y este es otro número, 1 menos raíz de 2. Recuerden eso porque es un número. La resta de dos números es un número real. Así, de simple. La resta de dos números es otro número real. Entonces, 1/2 menos 3 es un número. ¿Cómo es el valor absoluto de eso? Entonces, el valor absoluto de 1/2 menos 3 va a ser igual a... ¿Cuánto es 1/2 menos 3 aproximadamente? Sería negativo 2.5. ¿Qué número es negativo 2.5? ¿Mayor que 0 o menor que 0? Es menor que 0. Entonces usamos la propiedad 2 del valor absoluto, que es el opuesto de un número negativo. Como yo sé que 1/2 menos 3 es un número negativo, entonces solo primero escribo el número negativo, 1/2 menos 3. Y después escribo el opuesto. El signo menos significa el opuesto. Así se escribe. El valor absoluto de 1/2 menos 3 es el opuesto de 1/2 menos 3. Ahora quiero que vean esta propiedad que no se las mencioné, pero ahorita se las menciono.
Están en la tercera, en el tercer recuadro, no, en el cuarto, perdón, en el segundo recuadro. La propiedad número 6, la propiedad número 6, el opuesto de una resta esta es una resta. Lo que está entre paréntesis es un número. Y esto significa el opuesto. El menos significa el opuesto. El opuesto de una resta va a ser la resta al revés, por decirlo así. A menos B. El opuesto de A menos B va a ser B menos A. Aquí está un ejemplo. El opuesto de 5 menos 8 va a ser 8 menos 5. El opuesto de 5 menos 8 va a ser 8 menos 5. Entonces podemos aplicar esta propiedad acá. El opuesto de 1 medio menos 3 es 3 menos 1 medio. Así. El opuesto de 1 medio menos 3 es 3 menos 1 medio. Estas son las respuestas, ¿ves? Voy a enmarcar la respuesta. Vamos con el otro. Entonces, el valor absoluto de 1 menos raíz de 2. ¿Cuánto es 1 menos raíz de 2 en una calculadora? ¿Es positivo o es negativo? No quiero el resultado, solo quiero saber si es positivo o es mayor que 0 o es menor que 0. La resta de 1 menos raíz de 2 es menor que 0. Si es menor que 0, entonces se escribe el opuesto de 1 menos raíz de 2. ¿Cuánto es el opuesto de 1 menos raíz de 2? Es raíz de 2 menos 1. Raíz de 2 menos 1. Así quiero la respuesta. Bien, entonces el valor absoluto no es tan fácil, va, como ustedes creían, que tal vez alguien pensó, no, solo es de cambiarle el signo. Pero, ¿cómo le cambian el signo a estos números? Entonces, ahora ya saben cómo cambiarle el signo. Si es 1 medio menos 3, se escribe 3 menos 1 medio al cambiarle el signo. Si yo quiero cambiarle el signo a 1 menos raíz de 2, entonces sería raíz de 2 menos 1. Eso es cambiarle el signo, el opuesto. Bien. Ejemplo número 2. Si un número es negativo y otro número es positivo, mayor que 0, ¿qué significa? Positivo. Menor que 0, ¿qué significa? Negativo. Si un número es positivo y un número es negativo, perdón, si un número es negativo y otro número es positivo, encontrar, inciso A, valor absoluto de A más 2 veces valor absoluto de A, B, menos B. Otra forma de preguntar esto es, quítenle las barras de valor absoluto. ¿Cómo le quitamos las barras de valor absoluto? Bien, entonces sería de esta forma. Pongan el igual y empiecen. Quítenle la barra de valor absoluto a A. ¿Cómo se le quita la barra de valor absoluto a A? Aquí yo les enseñé dos formas. Para quitarle las barras de valor absoluto a A, hay dos pasos. El primer paso es solo dejarlo en A, pero si A es positivo. El segundo paso es ponerlo el opuesto de A, pero si A es negativo. Hay dos formas de quitarle las barras de valor absoluto. Ya les enseñé con los 4 ejemplos anteriores, pero ahorita no sabemos qué número es A. Solo sabemos que A es un número negativo, no sabemos qué número es. Bien, entonces, ¿cómo le quitamos las barras a un número negativo? Sabiendo que A es un número negativo. Solo se escribe el opuesto. Así se le quita las barras a un número negativo, escribiéndole el opuesto. Miren la propiedad número 2. Si A es un número negativo, entonces se escribe el opuesto. Si A es un número positivo, entonces se escribe solo el número, sin el opuesto, ¿verdad? Solo el número
el verdadero número. Bien, ya le quitamos las barras al primer término. Ahora quitémosle la barra a este segundo término. El 2 no tiene barras de valor absoluto, entonces lo dejamos ahí. ¿Qué número es lo que está en medio del valor, de las barras del valor absoluto? ¿Es un número positivo o es un número negativo? Bien, así se analiza. Como A es un número negativo y B es un número positivo, la multiplicación de un número negativo por un número positivo, ¿qué cree que les dé en una calculadora? Solo hagan cualquier número negativo, multiplíquenlo por un número positivo. El resultado siempre va a ser negativo. Entonces se pone menos AB. Así se pone. Cuando el resultado es un número negativo, para quitarle las barras del valor absoluto se pone el opuesto. Menos, ahora quitémosle la barra a este tercer término. ¿Cómo es B? B es un número positivo. ¿Cómo le quito las barras a un número positivo? Simplemente lo dejo el mismo número. Este menos no es que es o lo opuesto de B, simplemente este menos es este menos de aquí, ¿verdad? Solo lo volví a escribir. Y al quitarle las barras a B, me quedó esto, ¿verdad? Bien. ¿Cómo resuelvo esta parte de aquí de en medio? Escribo menos A. Ahora quiero resolver esta parte de aquí de en medio. Voy a hacer en otro color. ¿Cómo resuelvo esta parte de aquí en medio? Ahí dice 2 por un número negativo. Veamos la propiedad. 2 por un número negativo. Dice. Aquí está. La propiedad número 3. Si tengo un número positivo multiplicándose por un número negativo, entonces el número negativo lo puedo escribir donde yo quiero. Lo puedo escribir en el número positivo o lo puedo dejar por fuera y escribir lo positivo y dejar el signo menos lo puedo jugar, pues. Eso es lo que quiere decir. Puedo jugar con ello. Lo puedo dejar en el segundo número, en el primer número o a ambos números, pero si esos números están entre paréntesis. Eso dice la propiedad 3. Veámoslo con un ejemplo. Si el 5, perdón, sería, si el 7 es, si el número negativo es el segundo, entonces solo puedo jugar con el signo menos, dejándolo en el primero, en el primer número. Ya no en el 7, ahora estaría en el 5. Siempre y cuando se estén multiplicando, siempre y cuando se estén multiplicando dos números, ¿verdad? O puedo dejar el 5 y el 7 positivo y el menos lo dejo fuera de un paréntesis. Eso quiere decir la propiedad 3. Entonces, veámoslo aquí, en el ejemplo que tenemos. Significa que el menos lo puedo dejar en el 2. Eso me conviene más hacerlo así, que el menos lo deje en el 2, entonces me quedaría menos 2 AB. Menos 2 AB. Menos B. Esa sería la respuesta. Si ustedes dejan la respuesta como en el anterior, digamos hasta aquí, si ustedes hubiesen dicho que esta es la respuesta, yo se las hubiese tomado como correcta. Solo les estoy explicando propiedades más que todo para dejar una respuesta mejor aún. Bien. Inciso B. A sobre B. No, mejor no. Este no. O sí. A sobre B menos A menos B. Bien. Para quitarle las barras a este número,
A sobre B, primero necesito saber qué signo tiene A sobre B, si es negativo o si es positivo. Bien, como A es negativo y B es positivo, cualquier número negativo dividido entre un número positivo va a ser negativo siempre. Prueben en una calculadora cualquier número que ustedes quieran dividir que sea negativo entre un número positivo, el resultado siempre va a ser negativo. Entonces, todo esto es negativo. ¿Cómo se saca cómo se le quitan las barras a un número negativo? Escribiéndole el opuesto. A sobre B. Ahora, ¿cómo le quito las barras a este número? Primero necesito saber si ese número es positivo o es negativo. ¿Qué pasa si ustedes restan un número negativo con un número positivo? Háganlo en la calculadora, elijan cualquier número negativo y réstenle un número positivo. Elijan cualquier número negativo y réstenle un número positivo. El resultado siempre va a ser negativo. Solo hagan ejemplos pequeños en una calculadora y van a notar que eso es negativo. Si eso es negativo, ¿cómo se le quitan las barras a un número negativo? Bueno, primero, este menos lo voy a escribir ahí, ¿verdad? Menos. Este menos lo tengo que escribir ahí. Menos. Ahora, ¿cómo le quito las barras a un número negativo? Poniéndole el opuesto. ¿Cómo se escribe el opuesto? Así ve. Menos AB. Ahora aparecen varios signos menos. Entonces a este le pongo más paréntesis para separar el signo menos. Porque estos dos signos menos no pueden quedar juntos. Entonces los tengo que separarlos con paréntesis. Bien, cuando hay dos signos menos, usamos la propiedad que les mencioné, ¿verdad? Cuando hay dos signos menos, la propiedad que se usa es la propiedad número 2. Cuando hay dos signos menos separados por un paréntesis, la propiedad 2 me dice que se vuelve positivo. Por ejemplo, menos 5 es 5. Menos 5 es 5. Entonces aquí quedaría más. Menos se convierte en más. Entonces se escribe igual a, lo voy a escribir más abajo, igual a menos A sobre B más A menos B. Esa sería la respuesta. Quiero que aprendan a usar las propiedades. Ya yo estoy dejando la respuesta sin barras de valor absoluto. Damos un último ejemplo de este tema. Sería inciso C, menos barras de valor absoluto de A, menos barras de valor absoluto de B, menos A. Bien, entonces este menos lo escribo allá, ¿verdad? Menos. Este otro menos también lo voy a seguir escribiendo. Ahora, ¿cómo le quito las barras de valor absoluto de A? Primero identifico qué es lo que está dentro del valor absoluto de A, si es un número negativo o es un número positivo. Sabemos que A es un número negativo, entonces se escribe menos A, perdón, se escribe menos A. Como hay dos signos menos juntos, entonces a uno lo ponemos entre paréntesis, ¿verdad? Lo separamos, esos dos signos menos. Ahora escribimos el otro menos. Menos. ¿Cuál es el número que está dentro de las barras de valor absoluto? ¿Qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Sabemos que B es positivo. Entonces, para quitarle las barras de valor absoluto a un número positivo, es tan simple como volver a escribir el número. Y miren que ahí no necesitamos paréntesis porque solo aparece el signo menos que ya habíamos escrito antes. Ahora escribimos todo eso de allá, ¿verdad? Menos A. Bien, propiedad número 2 que les mencioné anteriormente, cuando hay dos signos menos se convierte en más. O simplemente no se escribe, se eliminan esos signos menos. Entonces quedaría solo A menos B menos A.
Lo único que resolví fue esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces, pueden notar que la propiedad conmutativa de la suma me dice que estos dos los puedo intercambiar. Entonces me quedaría A menos B. Esa es la propiedad conmutativa de la suma. Propiedad conmutativa. De la suma, ¿verdad? Ahora, estos dos términos los puedo asociar así, por la propiedad asociativa. Propiedad asociativa. También de la suma. ¿Y cuánto es A menos A? 0. A menos A es 0, entonces solo me quedó menos B. Ese sería el resultado. Negativo B. Practiquen los ejercicios. Si tienen dudas, no duden en preguntar. Solo enciendan la cámara. Solo enciendan su micrófono y pregunten. Mañana nos volveríamos a conectar. Todo esto se lo voy a enviar en formato PDF al grupo de Teams. Bien, entonces nos vemos mañana para los que se quieran conectar. Pasen buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes.